Bien, bienvenidos a la clase 22 online, El Espinazo del Diablo. Empezamos. En esta clase, una breve introducción a la película El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. Luego, una preparación para la clase del miércoles basada en la película. Y finalmente, una preparación para la clase del miércoles basada tanto en la película El Espinazo del Diablo y la novela Nada. Empezamos. Bien, breve introducción al Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo es una película del 2001 de Guillermo del Toro. La música, que es muy importante en esta película, la compuso Javier Navarrete. El guión estaba a cargo de Guillermo del Toro, Antonio Trashoras y David Muñoz. Y la cinematografía estuvo a cargo de Guillermo Navarro. La producción se desempeña tanto en México como en España. Y es importante notar que la compañía de producción es El Deseo, la de Pedro Almodóvar, cineasta muy famoso, cuya película Todo sobre mi madre veremos en las próximas semanas. Ahora, el género de la película es horror y es tensión. Les recomiendo no verla por la noche si este tipo de género les causa miedo o les dificulta el dormir después de verla. Continúo. Lo gótico. Lo gótico es el estilo de esta película. Es dentro del género horror, el estilo es gótico. Lo gótico va a aparecer en arte, tanto literatura como en el cine. Por ejemplo, los cuentos de Horacio Quiroga son muy góticos. Hay otros de Leopoldo Lugones, ambos escritores de Argentina y Uruguay, que son muy góticos. Bien. Surge este estilo en el arte cuando hay tiempos de tiniebla, por ejemplo, dictaduras, opresión, cuando un artista está tratando de explicar, de representar momentos difíciles, complejos, traumáticos de la historia, ¿no? Lo gótico es como el lado oscuro, permite explorar cosas difíciles de conceptualizar. Lo gótico ofrece una manera de entrar en espacios problemáticos. En el caso del Espinazo del Diablo, es una manera de representar el trauma de la Guerra Civil Española. Ahora vamos a pensar en algunos temas que quiero que enfoquen mientras vean la película. El espacio. Al igual que en Nada, cuando vean esta película, observen los espacios, tanto los de adentro como los de afuera. ¿Cómo son los espacios? ¿Cuáles acciones ocurren en cuáles espacios? ¿Cómo conectan los espacios con los personajes de la película? ¿Sí? En Nada tenemos el espacio de la ciudad, el espacio de la casa de la calle Arribao, y dentro de esa casa también tenemos cuartos diferentes que son otros espacios dentro de un espacio. ¿Cómo se representan los espacios en El Espinazo del Diablo? Los personajes. En Nada, los personajes se nos presentan como quebrantados, carecen de algo y son disfuncionales. ¿Cómo vemos lo mismo en los personajes del Espinazo del Diablo? ¿Cómo son sus personalidades? ¿Qué hacen o dejan de hacer? ¿Cómo son sus cuerpos físicamente? ¿De qué disponen? ¿Qué carecen? ¿No? ¿Cómo el cuerpo físico y el cuerpo psicológico van a conectar con el trauma, con lo gótico, con esta idea de representar el trauma, ¿no? Continúo. La familia. En Nada, la familia de Andrea sirve como un núcleo que representa el trauma de la guerra civil y de la vida bajo la dictadura de Franco que le sigue. Son un microcosmos de una sociedad española quebrantada y mutilada. ¿Cómo aparece el concepto de familia en El Espinazo del Diablo? ¿Cómo conecta con la representación de familia en El Espinazo del Diablo con la Guerra Civil Española? Continúo. Preparándonos para el miércoles. La acción del Espinazo del Diablo ocurre durante la Guerra Civil Española, pero nunca se ve la guerra directamente en el film. ¿Cómo sabemos qué ocurre durante la guerra? ¿Qué efecto tiene en ti como espectador o espectadora el que no se vea la guerra como tal? No hay batallas, no van al frente, no hay sangre. ¿Cómo es para ti como espectador de la película
la experiencia de saber lo que está ocurriendo sin verlo, especialmente en un género que se especializa en lo visual. Continúo. Bien, ahora enfocar un poco más una comparación entre Nada y El Espinazo del Diablo, preparándonos para la clase del miércoles. Primero, tanto Nada como El Espinazo del Diablo narran el trauma de la Guerra Civil Española de un modo indirecto. ¿Cómo lo hace la novela y cómo lo hace la película? ¿Qué tienen en común la novela y la película? ¿Cómo son diferentes la novela y la película? Ahora ponemos a un lado lo temático y vamos a pensar en género como tal, o sea, el género película, el género novela. ¿Qué permite el género novela que no se puede hacer con el género film y viceversa para aludir a la Guerra Civil Española de este modo? O sea, ¿qué recursos tiene el género novela para representar a la Guerra Civil indirectamente que no tiene el film? Y viceversa, ¿qué recursos tiene el film que no tiene la novela para representar a la Guerra Civil indirectamente? Continúo. Finalmente, hablando de género, ahora vamos al género biológico o el género identitario, ¿no? Masculino y femenino. ¿Cómo se representa el género masculino y el género femenino en Nada? ¿Cómo se representa el género masculino y el género femenino en El Espinazo del Diablo? ¿Hay conexiones entre el modo en que se representan el género masculino y el género femenino en Nada y en El Espinazo del Diablo? Sí, esto es volviendo al tema central de nuestro curso, la idea de género e identidad en la literatura española. Bien, piensen bien estas preguntas, traigan a clase apuntes donde muestren que hayan pensado estas preguntas y estoy muy entusiasmada por una linda discusión en la clase del miércoles. Que estén bien y hasta pronto.